basado en Efesios 2, 8 y 9. Y vosotros sois salvos por fe, y esto no es de vosotros, que es don de Dios. Presentándola, esa salvación que tú tienes, que yo tengo, que tú puedes recibir en esta mañana, como el regalo que Dios nos dio con la suficiente muerte de Jesús en la cruz del Calvario. De tal manera que esa muerte que Dios mismo en Cristo Jesús se sacrificó por nosotros es más que suficiente. Dios no necesita que nosotros ayudemos a su Hijo Jesucristo para que nosotros seamos salvos. Ya Él lo hizo todo. Cuando nuestro Señor en la cruz dijo, consumado es, dijo, ahí terminé mi trabajo, lo hice todo y pagué la paga del pecado de toda la humanidad, sí, de los que estaban, de los que eran, de los que somos y de los que vendrán detrás, pecadores. Podemos mirar a la cruz del Calvario, mirar ese sacrificio, porque es más que suficiente para que tú y yo seamos salvos. Jesucristo tomó nuestro lugar y derramó hasta la última gota de su sangre para que tú y yo, nosotros, pasáramos de muerte eterna a lo que habíamos sido condenados, de muerte eterna a salvación, perdón por nuestros pecados y la vida eterna. ¡Qué tremendo regalo! Dios mismo, Jesucristo, el Señor Creador, murió por ti y por mí, porque nos ama. Murió por ti y por mí, porque su misericordia nos cubre. Murió por ti y por mí, porque por su gracia, porque así Él lo dispuso en su corazón. Junto con el Padre y el Espíritu Santo, se encarnó de María Virgen y murió por nosotros en la cruz del Calvario para que tú y yo recibiéramos el perdón de nuestros pecados. Y ese sacrificio es un regalo de parte de Dios para ti y para mí. Es el regalo de amor de Dios a la humanidad. Porque donde no podíamos llegar ni tú ni yo por nuestros pecados, por nuestros pensamientos, por nuestras actitudes, Dios permite que su Hijo se encarne para darnos salvación y vida eterna. Queda claro, amados y amadas, que la salvación no se gana. Dios la da a quien Él quiere. Pues es su regalo. No podemos hacer nada por ganarnos la salvación. Ya todos los hijos de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y esa salvación llega a ti a través de nuestro Señor. Y tú abres tu corazón, y tú abres tu pecho, y tú abres tu alma, y tú abres tu vida, y permites, oh Señor, por voluntad de Dios, que esa salvación sea tuya. Es su regalo. Y en su soberanía y por su gracia, Dios la hizo accesible a nosotros, a los seres humanos. En nuestro existir en pecados, no teníamos la capacidad de ver o percibir la luz de salvación. Si tú estabas en la oscuridad del pecado, si yo estaba en la oscuridad del pecado, si el ser humano está en la oscuridad del pecado, no hay forma que salga de esa situación. No podemos movernos fuera si la luz no llega a nosotros, ilumina nuestro ser interior. Así que en esa oscuridad en que estábamos nosotros o en que están algunos de ustedes, la luz de Cristo llega para alumbrar tu vida. Es pues por medio del Espíritu Santo que Dios llega a nosotros. Y en ese momento preciso de tu vida, de mi vida, descubrimos, Dios nos dio el conocimiento de que éramos pecadores, que éramos desobedientes
a la voluntad de Dios. Entonces, el mismo Espíritu Santo nos convence de que somos pecadores y pecadoras y nos presenta a Jesucristo, Dios. Y en Él, Dios nos llama a salvación y vida eterna, dándonos la capacidad de aceptar a Jesucristo como nuestro único Salvador y camino a Él, Dios Padre, para ser perdonados y transformados en una nueva criatura a imagen de nuestro Salvador y Dios, para disfrutar de su presencia aquí ahora y luego en la vida eterna. Así que todo el trabajo, toda la gestión, Dios nos la hizo por nosotros. En su mente, en su corazón, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo se mueve a favor tuyo, se mueve a favor mío, se ha movido a través de la humanidad para abrir esa puerta, para cerrar esa brecha que había entre Él y nosotros por nuestros pecados. Y Jesucristo nos da acceso al Padre. Y el Padre, por el sacrificio de Jesucristo, perdona nuestros pecados y nos da el regalo de la vida eterna. Y allí con Jesucristo, el resucitado, estaremos por la eternidad. La salvación está disponible para ti si no has aceptado a Cristo. Es momento de que pienses, de que analices dónde tú estás parado en tu relación con Dios, dónde tú estás parada en tu relación con Dios. Dios te ama. Dios quiere que tú seas de Él para que veas y participes de una relación maravillosa que transformará tu vida. ¿Sabes? Pero si tú has recibido ese regalo, como yo lo he recibido, si tú estás por recibir ese regalo, porque está disponible, entonces tú y yo tenemos que entender que tenemos que vivir esa gracia salvadora. La salvación por gracia no es permiso para hacer lo que nos da la gana. La salvación por gracia no es permiso para continuar en pecado. La salvación por gracia no es permiso para que una vez hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, nos olvidemos de ese pacto, nos olvidemos de ese regalo y vivamos por la libre. Eso no es vivir la gracia. Si tú has recibido la salvación, si tú estás por recibir la salvación, tenemos que entender y saber que tenemos que vivir esa gracia salvadora. Aleluya, gloria a Dios. Y entonces tú te preguntarás, como me pregunto yo, ¿y cómo vamos a vivir esa gracia salvadora? ¿Cómo es que yo voy a vivir, a disfrutar? ¿Cómo es que todo mi ser se va a empapar de esa gracia salvadora por el amor de Dios en Cristo Jesús para mi vida? En esa transformación que Dios hace en nuestras vidas hacia una nueva criatura, la cual no es opcional. Si tú has recibido la gracia, el testimonio de tu vida tiene que evidenciar que estás viviendo bajo la gracia. Porque cuando tú recibes la ciudadanía, somos ciudadanos puertorriqueños y somos ciudadanos norteamericanos. ¿Y qué espera la nación americana y qué espera la nación puertorriqueña? Que vivamos bajo las leyes de cada gobierno,
por que tengamos nuestros derechos y nuestros deberes. Eso es lo que se espera. Cuando usted viola la ley, no está cumpliendo con lo que se espera de usted. Pues así mismo pasa con esta gracia. Dios espera que tú vivas bajo esa gracia salvadora. En esa transformación, al recibir esa gracia que Dios hace en Cristo Jesús y por su Santo Espíritu, que lleva nuestras vidas a esa nueva criatura, la cual no es opcional. Tú no vas a cambiar si tú quieres. Si tú no cambias, simplemente no estás viviendo la gracia salvadora. Porque esto no es si tú quieres. Esto es el poder maravilloso, transformador del amor de Cristo en ti, en mí, transformándonos. Segunda de Corintios 5:17 nos dice, miren qué tremendo está eso. Lo han oído tantas veces y se lo voy a repetir nuevamente. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No es que va a ser, es que somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Quiere decir que cuando Dios, esa gracia llega a ti, cuando llega ese poder de ese Cristo resucitado a tu vida, Él va transformando tu mente, tu alma, tu ser, lo que tú eres, lo que tú piensas, cómo tú haces, cómo tú actúas. Porque vamos a ser formados a la imagen y semejanza de nuestro Dios. Por medio del poder de Cristo, nosotros y nosotros hemos roto con las cadenas de los hábitos pecaminosos y hemos renunciado a nuestra manera antigua de vivir. ¡Wow! Pues miren, una guía ligerito, bien rapidito. ¿Qué vamos a hacer en esa nueva criatura? Pues no vamos a tener dioses ajenos delante de nosotros, serviremos a nuestro Dios. No tomaremos el nombre de Dios en vano. Honraremos a nuestra madre y a nuestro padre y a nuestros hijos también. No vamos a matar, no vamos a adulterar, no vamos a hurtar. No presentaremos falsos testimonios, o sea, no vamos a ser chismosos. No vamos a ser codiciosos. No seremos hipócritas. No seremos egoístas, no seremos prepotentes, no seremos personas abusadores, no nos aprovecharemos de la debilidad de los demás, no seremos indiferentes ante la necesidad del dolor ajeno, no discriminaremos a otros por su género, raza, posición social, económica, etc. Seremos transformados en una nueva criatura. El machismo desaparece, el feminismo desaparece, porque todos somos seres humanos, hombre y mujer, y del género que sea, hechos a imagen de nuestro Dios y Señor. Así que esa nueva criatura, en la cual tú y yo hemos sido transformados, o tú vas a ser transformado o transformada, nos lleva a un cambio de actitud. ¿Alguno de ustedes ha tropezado con algo que tienen a la parte de atrás? Por lo general no, porque siempre caminamos hacia el frente y vemos los obstáculos. Pero si en esa nueva vida tú te pasas mirando hacia el pasado, recordando el pecado, recordando las cosas, entonces vas a tropezar y te vas a caer porque estás caminando hacia atrás. Este es un caminar hacia el frente, porque dice que todas las cosas viejas pasaron, y he aquí, todas son hechas nuevas. De tal manera que nuestra vida espiritual toma posesión de lo que somos, poniendo en segundo lugar nuestro mundo secular y sus metas. ¡Wow! Dios viene a ser lo primero en nuestras vidas. Porque Dios entonces se convierte en nuestra fuente de vida, en nuestro quehacer, en nuestro respirar, en nuestro pensar, en nuestro mirar, en nuestro escuchar, en nuestro actuar.
Dios se convierte en nuestra vida en lo más importante. Y nuestra vida se convierte en una vida que adora y sirve al Señor. Por lo tanto, para vivir en la gracia de Dios, tenemos que vivir de acuerdo al mandamiento que nos dio el consumador de esa gracia para ti y para mí, Jesucristo. El cual nos dice en Juan 13, 34 y 35, miren qué tremendo está esto. Esto lo dice Jesús, un mandamiento nuevo os doy. Un mandamiento nuevo nos está dando Dios. Y este no es, Jesucristo nos dio dos mandamientos y este es parte del primero que nos dio. El primero que nos dio será: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu mente, de todo tu espíritu, y al prójimo como a ti mismo. Y de ese mandamiento se deriva este otro mandamiento que dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Así que, ¿qué es lo que te identifica a ti en esa nueva criatura? ¿Qué es lo que te identifica? El amor al Padre y el amor de los unos por los otros. Tú no vas a ser reconocido por cristiano porque tú prediques, porque tú des estudios bíblicas, porque hagas las oraciones más bellas, ¿no? Porque seas anciano, porque seas diácono, porque no sé el puesto que tengas o puedas tener en alguna congregación. No, se te va a conocer por el amor. Porque si eres un pastor lleno de amor. Si eres un anciano o anciana, eres un anciano o anciana lleno de amor. Si eres un diácono o una diaconisa, eres una diaconisa llena de amor. Si eres un miembro de la iglesia que participa en las actividades de la iglesia, eres un miembro lleno o llena del amor de Dios. Porque lo que nos identifica a nosotros en esa nueva criatura es el amor de Dios que está en nosotros. ¿Y cómo puede ser esto posible? Porque ¿cómo estamos viviendo esa gracia que nos llena de amor? Para que esto sea posible en nuestra humanidad, porque es que nuestra humanidad es la excusa perfecta que le damos a Dios para hacer las cosas que no le agradan. Es que somos humanos, es que estamos en la carne, sí, pero el Espíritu Santo está en nosotros. El Espíritu Santo puede estar en ti si tú aceptas a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Y entonces ese Espíritu Santo es el que te va a guiar, es el que nos va a guiar en las cosas que pensamos, decimos y hacemos. Tenemos, para que esto sea posible, mire, lo más difícil que será ser humano, a nosotros los seres humanos, a ti que me estás escuchando, sí. Para que esto sea posible, tenemos que someternos a ser obedientes a la voluntad de Dios para nuestras vidas. Aunque esto no nos guste, aunque esto no nos agrade, o vaya en contra de nuestros planes. Porque mire, el problema de nosotros los seres humanos es que siempre estamos anteponiendo nuestros planes, nuestras metas a las metas que Dios tiene para ti, a las metas que Dios tiene para mí, que esas son las mejores metas que hay, que esos son los mejores propósitos que hay, los que Dios tiene para nosotros, porque al fin y al cabo somos su creación y Él quiere lo mejor para sus creados. ¿Saben? En la Biblia, ese libro que utilizamos como guía de fe y vida, tenemos muchos personajes que se sometieron a hacer la voluntad de Dios, aunque esto pareciera locura o imposible. Vamos a mencionar algunos. En Génesis 6:8 nos encontramos con Noé, que halló gracia ante los ojos de Dios.
Noé halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Y saben lo que se puso a hacer? ¡Ja! Miren qué locura. Un barco, un arca en el tope de una montaña. ¿Y qué va a hacer un barco allá arriba en el tope de una montaña? Pues si los barcos son para el agua. Y el agua está en la superficie, abajo, en los llanos. De marca hasta dónde llega la tierra. Noé se sometió a la voluntad de Dios. Y que posiblemente en algún momento que cuestionó, pero un arco en un monte, pero Señor, sí, pero Dios lo llevó y él se sometió a hacer la voluntad de Dios encima de una montaña. Y no solamente eso, que a ese barco, a esa arca llegarían animales de toda especie, porque un gran diluvio destruiría la vida sobre el planeta Tierra. ¡Qué locura! ¿Ustedes se imaginan? Todo el mundo, ese no está loco, mire que está haciendo un barco y que los animales van a venir de cositos a llenarse en esa arca. Noé fue obediente y sobrevivió la inundación del planeta Tierra. ¡Wow! Se sometió a su voluntad, hizo la voluntad de Dios. Un poquito más allá, encontramos a Abraham, un hombre económicamente bien, un hombre con un pueblo que le seguía porque era poderoso, así que tenía un pueblo detrás de él. Y él estaba en su comodidad, disfrutando de las bendiciones que Dios le había dado porque él era seguidor y fiel a nuestro Señor. ¿Y qué le dice Dios? Sacude, déjate la comodidad de este y sal de Ur de los Caldeas que te voy a llevar a un sitio, porque en ti serán benditas todas las naciones del mundo. ¿Usted se imagina eso? Que tú estás en tu comodidad, en tu tranquilidad, allí en tu casa, con el aire acondicionado, la televisión prendida, y Dios te dice, suelta eso, muévete de ahí que te tienes que mudar al barrio de Cochales, porque necesitas predicar el evangelio allí a una gente. Y tú dices, ¿qué? Pues miren, Abraham, en su fe, Dios le pidió algo y Abraham se sometió a hacer la voluntad de Dios, aceptó la voluntad de Dios para su vida, aunque le fuera incómodo, aunque tendría que partir con un pueblo hacia un lugar donde Dios le dijo, allí te llevaré. ¡Wow! Lo dejó todo. Y no solamente eso, en ese caminar y en ese llegado a esa tierra, Dios le había hecho una promesa, que en ti serán benditas todas las familias del mundo. Y entonces Abraham tiene ese hijo en su edad adulta con su esposa, que se supone que ya no podía quedar encinta por la edad que tenía, y tiene ese hijo, y Dios le dice, mira, necesito que tú me sacrifiques ese hijo a mí. Y en obediencia a Dios, aún pensando que había una promesa y no entendiendo posiblemente por qué Dios me pide esto si mi hijo es el cumplimiento de la promesa, pero él camina con su hijo a llevarlo a sacrificarlo. Y Dios allí le muestra su gloria, proveyendo un cordero, diciendo, ese no es el sacrificio que yo quiero. Aleluya. Se sometió a la voluntad de Dios. Es requisito para vivir esta vida, esta gracia salvadora, someternos. Y más tarde en el camino, por mencionar a otra persona más, encontramos a quién? A Moisés. Moisés, que había sido príncipe en Egipto, que cuando descubre que el hebreo mata a un soldado egipcio y tiene que huir porque lo van a matar, y allá en el monte Horeb Dios le dice, tienes que ir a Egipto a liberar a mi pueblo. ¡Wow! Moisés. Me imagino a Moisés que tú dices, ¿por qué yo? Porque Moisés era tartamudo. Pero ¿qué hizo Moisés? Escuchó la voz de Dios y se sometió a la voluntad del pedido de Dios. Y se movió a liberar del cautiverio y esclavitud
al pueblo de Israel que sufría en Egipto. Y ese Moisés tartamudo, contra toda posibilidad, por fe, obedeció, fue y liberó a su pueblo. Vivió esa gracia, sí, esa gracia del amor de Dios sobre su vida porque fue obediente. Pero eso es el Antiguo Testamento. Bueno, yo le puedo hablar de personajes del Nuevo Testamento, de nuestra era, de nuestra época. Puedo mencionarle a Pablo, pero quiero ir un poquito más allá de Pablo. Quiero hablarle de otra persona. Uno de los gestos de acción, de obediencia y sumisión a la voluntad de Dios, viviendo su gracia salvadora de una persona para beneficiar a otras, sí, a toda la humanidad en el amor de Dios. Ese personaje del Nuevo Testamento que no tomó en cuenta su situación, su vida, las circunstancias de su vida, sino que ante el pedido de Dios aceptó ese pedido. Ese pedido que Dios le hizo a ella, ese pedido que pondría en peligro su vida por las leyes de ese lugar. Y miren, vamos a ir a Lucas 1 del 26 al 38 y nos dice así. Ya saben de quién estoy hablando, ¿verdad que sí? Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba que esa salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. La gracia. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parentela Elizabeth, ella también ha concebido un hijo en su vejez, y está en el sexto mes para ella, la cual llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la esclava, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. ¡Wow! ¿Saben? Esa jovencita, que era una creyente fiel en Dios, en Jehová Dios, jovencita, podía tener entre 13 o 16 años, 17, 18, porque para los hebreos ya a los 13 años ya las jovencitas eran adultas y se cansaban. Así que esa joven que tenía una fe tremenda en Jehová Dios, comprometida para casarse con José, recibe esa visita del ángel. Y ella, cuando escucha las palabras, dice: pero ¿cómo va a ser?
Si me cogen a mí, que yo no tengo esposo, yo estoy comprometida para casarse, yo no conozco varón, no he tenido relaciones con ningún hombre, ¿cómo voy a quedar encinta? Me van a coger y me van a matar a pedrada, porque eso es lo que decía la ley. No, esa mujer se movió hacia la voluntad de Dios. Esa mujer se movió hacia la aceptación de lo que parecía imposible, que una virgen quedar encinta. Claro, cuando el ángel le explica lo que es, cuál es el instrumento, ella ha sido escogida entre todas las mujeres de esa época. Fue escogida por Dios. Cristo mismo, que es Dios, la escogió a ella como el vehículo, el vaso que iba a contener a Jesucristo para que naciera el Salvador del mundo. ¿Saben? Y María fielmente cumplió su rol de tener en su vientre al Hijo de Dios, habiendo aceptado la voluntad en sumisión de Dios a su vida. ¿No es tremendo esto? Ella no pensó en las consecuencias. Ella pensó en cumplir la voluntad de Dios. No pensó, ¿qué dirá José cuando sepa que yo esté encinta si yo no he tenido relaciones con él, si yo estoy comprometida para casarme con él? ¿Qué dirá mi madre? ¿Qué dirá la comunidad donde yo vivo? Los que están conmigo todos los días en nuestro caminar del diario vivir, ¿qué dirán cuando mi vientre comience a crecer? ¿Qué van a hacer? Los religiosos me van a apedrear y me van a matar. No, ella no le importó eso, porque por encima de su yo estaba el hacer la voluntad de Dios, porque eso es lo que es vivir la gracia, que vivamos en la voluntad de Dios. María, el vaso escogido por la gracia de Dios para que su Hijo Jesús, el Cristo, el Mesías, Dios con nosotros, el Dios creador, el Alfa y el Omega, se presentara a esta humanidad como Dios y hombre verdadero. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso es para ti y para mí poder vivir la gracia salvadora de nuestro Dios a través de Jesucristo y por su Santo Espíritu, cumpliendo, sometiéndonos a su voluntad, donde la palabra nos dice: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Así que no es voy a hacerlo añadido y después voy a buscar a Dios. No, primero es Dios, ¿sí? Para tu salvación, tú puedes ser lo que tú seas: médico, abogado, ingeniero, limpiabotas, chofer público, carnicero, albañil, delineante, chofer público, dueño de negocio. Está bien, eso está bien. Pero eso no es el fin del ser humano. El fin del ser humano es, aún dentro de esas situaciones, de esas profesiones y de esos oficios, tener a Dios en primer lugar en servicio a la humanidad, como hizo María, que no pensó en ella, sino pensó en cumplir lo que Dios le había pedido. ¡Wow! Y lo importante de este enfrentamiento de María con el mensajero de Dios, ella no se sorprendió por el ángel, sino por las palabras que el ángel le dio, porque en el momento no las entendía. Como nos pasa a veces, Dios pone en nuestros corazones unas inquietudes y no las entendemos. Y a veces
no como María, que buscó las respuestas y las aceptó como la voluntad de Dios para su vida. Esas inquietudes las echamos por un lado, no seguimos buscando qué es lo que Dios quiera que nosotros hagamos con nuestras vidas. Y contrario a María, contrario a Abraham, contrario a Noé, contrario a Jacob, contrario a Pablo, al apóstol Pablo, las desechamos porque no queremos salir de nuestra área cómoda, porque no queremos salir de nuestra área confortable. Estamos cómodos haciendo nada y esperando que Dios lo haga todo. Cuando el ángel le dice estas cosas a María, María no pensó ni estimó las repercusiones que eso podía tener en su vida en ese momento, sino que dijo: yo soy la esclava del Señor, que Dios haga conmigo como me ha dicho. Así que María reconoce la divinidad de Dios, de ese ángel. Reconoce que lo que va a tener en su vientre es a Dios mismo hecho carne. Y ella se somete a la voluntad del Creador del mundo, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y sirvió como vaso escogido para que nuestro Señor apareciera, interrumpiera en la historia de la humanidad como Dios y hombre verdadero. La Biblia. Esto, ¿qué es? La palabra de Dios escrita por seres humanos en sus circunstancias históricas, en sus creencias, con sus perjuicios, con sus costumbres y tradiciones, pero básicamente nos habla sobre la voluntad de Dios para nuestras vidas. La palabra de Dios, Jesucristo, nos dice en la Biblia que es nuestra guía de fe y vida. Aquí está. El pastor me dice que yo tengo que comprarle un carro nuevo. ¿Está esto respaldado por esto? El pastor me dice que yo tengo que donar todas mis prendas para la iglesia. ¿Está respaldado eso por esto? El pastor o la pastora o el concilio me pide que yo... ¿Está respaldado por esto? Porque nosotros tenemos que guiarnos por lo que nos dice aquí la palabra. Si eso no está de acuerdo, ¿dónde dice aquí en la palabra de Dios? ¿Dónde está ese versículo que dice que si yo sirvo a Dios, Dios me va a comprar el carro más caro, la casa de $500,000 de pesos con piscina? ¿Dónde dice eso? Si el mundo de nuestro Dios es un mundo espiritual y Él fortalece nuestro espíritu, porque al fin y al cabo, cuando estemos en la nueva Jerusalén, en la vida eterna, vamos a disfrutar de la presencia espiritual del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque lo dijo Jesucristo: mi mundo no es de este mundo. Y qué poco los seres humanos cultivamos el espíritu. Qué poco caso le hacemos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Lo tenemos ahí, sí, ahí está el Espíritu Santo. Pero si tú vives en la gracia salvadora, tienes que saber y tenemos que entender que quien nos revela a Jesucristo, quien nos guía, quien nos sostiene, es el Espíritu Santo de Dios que está con nosotros y en nosotros por esa gracia salvadora que Dios nos ha dado, la cual te capacita para que tú hagas, para que nosotros hagamos su voluntad. Como María, todas las personas somos invitadas a someter nuestro yo a lo que Dios nos pide que hagamos y prestar obediencia a los propósitos divinos con la plena confianza que nos da la acción de Dios
sobre nuestras vidas. Cuando Dios te pide algo, Él te va a dar la capacidad, Él te va a capacitar, te va a dar la fuerza, te va a sostener, te va a dar las herramientas para que tú cumplas con lo que Él te pide. ¿Acaso Él no fue con Moisés cuando le pidió que libertara al pueblo? ¿Ah? ¿Acaso Él no fue con el apóstol Pablo cuando lo recibió en el camino a Damasco? Y ese Pablo que se levantó de allí fue un nuevo Pablo, transformado por el poder de Dios, por esa gracia divina que lo sacó del camino de equivocación y lo trajo para que tú y yo, que no somos judíos, recibiéramos esa gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo. ¿No es maravilloso eso? ¿No es formidable? ¡Wow! Eso es fabuloso. Saber que esa gracia de Dios provee a nuestras necesidades para que podamos caminar de la mano, fuertemente sostenido por nuestro Dios y Señor. Así que nuestra vida, como fue la vida de María, está guiada y sostenida por el amor de Dios. María vivió la gracia siendo obediente a Dios. Y los personajes de la Biblia que no eran perfectos, que eran seres humanos como nosotros, con sus virtudes y defectos, fueron reconocidos como líderes porque al fin y al cabo se sometieron. Nos hemos sometido, nos estamos sometiendo a hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios no es imposible para nosotros, porque Él nos facilita los medios para que tú y yo podamos cumplir su voluntad. Posiblemente tú que me estás escuchando en este momento, no has entendido que la voluntad de Dios es que tú seas salvo, que tú seas salva, porque Dios te ama, porque Dios te quiere, porque Dios quiere que tú participes de esa gracia salvadora y quiere contarte entre los suyos para que disfrutes en su presencia de la vida eterna. Pero tú estás mirando por otro lado o dejándolo para después. Este es el momento. Este es el momento de que tú y yo reafirmemos nuestra fe. Este es el momento de que tú y yo demos un paso y aceptemos la voluntad de Dios para nuestra vida, que es buena, que es de bendición. Sus caminos son maravillosos para que nosotros los caminemos. Imagínate que somos creados a imagen y semejanza de Dios. María vivió la gracia siendo obediente a Dios. Y yo te pregunto, y yo me pregunto, ¿cómo estamos viviendo la gracia de Dios en nuestras vidas? ¿Cómo tú estás viviendo la gracia de Dios en tu vida? Tú que aceptaste a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Tú que dijiste que lo más importante en tu vida era esa salvación que Cristo te dio, que Dios te dio a través de su Santo Espíritu y por Cristo Jesús Señor nuestro, que eso es lo más importante, que eso iba a ser tu norte y que tus pasos y tu pensamiento y tu vida y tu hablar y tu decir iban a estar guiados por ese tu primer amor que es Dios. ¿Cómo estás manifestando el vivir la gracia salvadora en tu vida? Tú, yo, estamos viviendo la nueva criatura que obedece y se somete a la voluntad de Dios para tu vida y la de tus semejantes. Piénsalo. Cuando tú miras tu diario vivir desde que te levantas hasta que te acuestas, ¿cómo has vivido la gracia de Dios durante el día de hoy? ¿Cómo la viviste durante el día de ayer? ¿Cómo vas a vivir esa gracia salvadora durante el día de mañana y el resto de tu vida? Honrando, obedeciendo, sirviendo, adorando a nuestro Dios y Señor como lo primero y más importante en tu vida, en mi vida, en nuestra vida.
nos dice Efesios 2:10 de la siguiente manera, y ya estamos por terminar, porque somos hechura suya, santo, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cuando tú recibes la gracia salvadora, Dios quiere que tú camines, Dios quiere que yo camine, Dios quiere que nosotros caminemos en las buenas obras que Él preparó para que nosotros las hiciéramos. Así que esa voluntad de ayudar al prójimo, esa voluntad de facilitar la vida a los dolidos y despojados de esta tierra, esa capacidad de sentir misericordia, de sentir empatía, de ocuparnos de los que están más necesitados que nosotros, ya hace tiempo que Dios la puso en tu corazón. Desde antes de la fundación del mundo, ya Dios había dispuesto lo que tú y yo íbamos a hacer en buenas obras para bendecir a otros. Las obras no te salvan. Las obras no te acercan a Dios. Las obras son el resultado de la gracia salvadora que tú estás viviendo. Las obras demuestran al mundo de que tú eres salvo en Cristo Jesús, porque estás siendo obediente a su palabra. De amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Así que si tú quieres lo mejor para ti, pues quieres lo mejor para tu vecino, para tu vecina, para tu compañero de trabajo, para el que va el chofer que va guiando al lado tuyo, para el que está en el supermercado, el que está en la playa, el que está en el cine. Quieres lo mismo, porque eso es vivir la gracia salvadora, queriendo y sirviendo a Dios en servicio al prójimo. Si quieres vivir la gracia salvadora, si quieres disfrutar, si quieres que tu vida no siga con esa monotonía de que te levantas a trabajar por la mañana, trabajas 8, 10, 12 horas, vuelves a tu casa a hacer lo mismo, duermes, descansas, vuelves y te levantas al otro día y estás loco porque llega el viernes o el sábado para hacer algo diferente. No, la diferencia de esa monotonía es Cristo Jesús nuestro Señor y esa gracia salvadora que está sobre ti. Porque cuando estamos en Cristo, cada día es una maravillosa aventura por vivirla de la mano de nuestro Dios y Señor. Sí, es maravilloso. Su presencia nos llena. Las obras, lo que se supone que hagamos por nosotros, por nuestros familiares, por el vecino y por los que conocemos y por los que no conocemos, son el efecto de vivir la gracia salvadora de Dios en nuestras vidas y no el motivo de nuestra salvación. Si vivimos la gracia salvadora, tus obras darán testimonio de ello en adoración a Dios y servicio a la humanidad. Alabado sea el Señor. Bendito sea tu nombre, oh Dios. Ayúdanos a entender la forma en que tenemos que vivir esa gracia salvadora de Cristo Jesús en nuestras vidas. Muéstranos cada día, oh Señor, el camino a seguir. Pero Padre, por tu Santo Espíritu y en Cristo Jesús, permite que nosotros reconozcamos en nuestras vidas. Sí, que nos demos cuenta, que podemos admitir que esa es tu voluntad para nuestras vidas. Y que lo primero para nosotros debe ser hacer tu voluntad. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Oramos. Padre bueno y Padre amado, gracias te damos, Señor. Gracias porque con la muerte de Jesucristo, tú, oh Señor, hiciste todo lo necesario para que esta humanidad, para que yo, para que tú vivamos en salvación y vida eterna. Gracias te damos porque cada mañana, oh Señor, tú comienzas la transformación de nuestra vida a esa nueva criatura, Señor.
Gracias te damos, Padre, porque a través de tu Santo Espíritu nosotros podemos disponer nuestras vidas a esa transformación en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, en esta hora, Señor, hay personas que han escuchado esto, Señor, pero que están atribuladas, que tienen dolor, que están en angustia, que están en necesidad, que están enfermas, Señor, que no entienden lo que le están pasando, oh Padre Santo. Y yo te pido en esta hora, oh Señor, que tú seas con cada uno de ellos y ellas, Señor, que tú les des su paz, Señor, que tú le des tu sostén, Señor, que tú seas con ellos y ellas sanando, oh Señor, que tú seas con ellos y ellas, oh Señor, transformando, que tú seas con ellos y ellas dejándoles saber que tú estás allí con ellos para sostenerlo, para darles fuerza, para guiarlos, Señor, hacia un mañana mejor que comienza ahora, Padre. Gracias. Mira, Padre, si hay alguna persona que ha escuchado esto y no ha aceptado a tu Hijo Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, oh Padre, sé tú allí con Él, que tu Santo Espíritu lo toque, oh Padre Santo, que tu Santo Espíritu la toque, oh Señor, para que abra sus ojos espirituales y pueda entender que la verdadera vida es la que se vive cuando vivimos la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo, quien está con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén. Esta es la tercera iglesia presbiteriana en Aguadilla, carretera 107, detrás de Global Matter. Y le invitamos, Señor, para que participes con nosotros. Los domingos tenemos a las 9 de la mañana la escuela bíblica. Luego a las 10:15 de la mañana tenemos el culto de adoración a nuestro Dios y Señor. Los jueves tenemos el culto de oración a las 9 de la mañana en nuestro templo. Así que te pedimos, te estamos invitando a que exponga tus situaciones ante nuestro Dios y Señor, porque Él hará maravillas en tu vida. Eso es así. Los miércoles, como hoy, todos los miércoles tenemos este Facebook Live para ustedes, donde diferentes hermanos y nuestro pastor, oh Padre Santo y Padre Bueno, trae palabras de amor, de gozo, de restauración, de información, de conocimiento de la voluntad de Dios. En nuestra iglesia estará comenzando próximamente este mes que viene un curso de capacitación del grupo CERT, que es un grupo comunitario voluntario para enfrentar los desastres. Este grupo lo que hace es que se capacita para bregar en el momento con la situación, en lo que llega la ayuda oficial del gobierno, y entonces ellos toman control de todo. Así que nuestras puertas están abiertas. Este es un lugar de paz, es un lugar de bendición, es un lugar donde recibirás esperanza, es un lugar donde te ayudará a cargar tus cargas, a llevarlas, a sobrellevarlas, porque Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, las ha tomado. Oh Padre Santo y Padre Bueno, las ha tomado para sí. Ofrendar es parte de nuestra vida. De alguna manera, las bendiciones que Dios nos ha dado, a veces no sabemos qué hacer. Pues mira, una forma es ofrendar. Y nosotros aquí en la tercera iglesia presbiteriana tenemos la ATH móvil 787-560-3117. ATH móvil 787-560-3117. Así que te invitamos, si en tu corazón tienes esa buena voluntad de dar una ofrenda, no importa cuán pequeña sea, ese es el número para nosotros continuar con esta obra de servicio. Tenemos un ministerio de evangelismo y servicio. Y estamos, si usted tiene algún equipo médico en buenas condiciones, sillón de ruedas, muletas, bastones, pañales desechables, lo que usted tenga, puede llamar al 891-5335. 787-891-5335 al teléfono de la iglesia, y nosotros gustosamente lo iremos a recoger, porque lo que usted no necesita, hay personas que sí realmente lo necesitan porque no tienen. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Hasta la próxima. Sean bendecidos y bendecidas.